Mm, 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 mm. Psicóloga, quería hacer una consulta rapidito. Sí, Me parece, adelante. me parece que una querida compañera, Paulina Navas, le acabó de escribir para unirse al grupo de psicólogos, me parece. Creo que sí, ¿Sí? Qué bueno. sí. ¿La conoce usted? Sí. Sí, es de los últimos semestres igual que yo. Ah, qué bueno, Sí, qué espero que se bueno. beneficie bastante de los Yo conocimientos. creo que, ajá, acaba de ingresar nuestro conferencista de hoy. Creo que sí, doctora. ¿Cómo está usted, Osvaldo? Ya lo estoy haciendo en este momento coanfitrión. Bueno, solo faltan 2 minutos para las 7 de la noche. Recuerden, colegas, que deben de tener cerrado su micrófono, por favor. Si abren el micrófono e interrumpen a nuestro conferencista, hay un ruido, a nuestro conferencista tendré que sacarlos de la sala. Doctora Gina, ¿Sí? ¿es posible que me le dé... aquí creo que ya está. Ya lo hice coanfitrión. No, sí, pero es que estoy con dos equipos. Estoy Sí, con así el veo. equipo, con Felipe Fotografía, es desde donde yo comparto, que es desde el computador. Ya, Entonces entonces no sé si mejor sea es posible allá. que me dé. Sí, Ah, ya, correcto. ya. Felipe Yo en Fotografía. cambio se lo, Gra- se lo hice en el otro usuario, ya. Ok, ahora sí. En este momento ambos lo son. Listo, listo. Perfecto, ya estoy. Estoy anunciando que usted ya se encuentra con nosotros para que se apresure. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Sí? ¿No hay en el baño? Ay, Mateo Gudiño dice, pero no soy Mateo. Evelyn Rodríguez Lara.
Ya, está utilizando el audio del equipo, dice. No hizo nada. He subido eso. Sí, sí, sí. Dice, video, silenciado. Compartir para ver a todas, pues. Señores, les recuerdo, por favor, silencien el micrófono. Por favor, el micrófono debe estar deshabilitado. Buenas noches. El micrófono, por favor, deshabilitado. Hola, buenas noches. Buenas noches, apaguen el micrófono, por favor. Recuerden, cerrados los micrófonos. Bien, estimado colega Wilson Acosta, si usted desea, ya sería el momento de iniciar. Son las 7:05, por lo que usted daría el tiempo que ya lo conversamos previamente. Tenemos con nosotros a nuestro colega Wilson Acosta Gaviria, de Colombia, quien nos va a hablar acerca de las consecuencias biopsicosocial del consumo indebido de las drogas. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Es muy conocido nuestro colega porque es un especialista en la temática. Recuerden, no quiero escuchar micrófonos que estén habilitados. Si no, los retiro de la sala, por favor. El mío no está habilitado, el micrófono. ¿Está de acuerdo
colega Acosta, con que yo mejor deshabilite todos los micrófonos para que no vayamos a interrumpirlo. ¿Está de acuerdo? Correcto. De Parece acuerdo, que no me doctora. escucha. Está bien. ¿Sí me escuchó? Está bien, ¿verdad? Porque si no va a haber mucha interrupción y no está bien, pues. Sí, está bien, para que no tengamos interrupciones. Claro. Está bien, doctora. Ahora habilitamos el suyo solamente. Ya, listo. Ya está habilitado. ¿Me escuchan bien, verdad? Adelante. Bueno, muchas Iniciamos gracias. con su presentación porque usted lo hará mejor que yo y mejor que nadie, puesto que conoce todas sus habilidades y todos sus títulos. Así es que adelante, colega. Bueno, doctora Gina, muchísimas gracias por esta invitación. A usted, a la Gracias a Asociación usted. de Psicólogos Unidos de la República del Ecuador y a todas las personas, más de 28 personas, psicólogos profesionales, diferentes personas interesadas en la temática de las adicciones que están hoy dándose cita a esta hora de la noche, la misma hora en Colombia, 7 de la noche y 8 minutos tenemos. Y bueno, pues es un gusto estar una vez más con ustedes en este ejercicio. Mi nombre, como lo decía la doctora Gina, es Wilson Acosta Gaviria. Estoy trabajando en el departamento de Casanare, en los Llanos Orientales, en la región Orinoquía de Colombia. Eso es prácticamente media Colombia, que es la región Orinoquía. Son alrededor de 5 departamentos que la conforman. Trabajamos en el tema de la prevención y el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas o, en su defecto, de las drogodependencias. Trabajo en 2 líneas. Soy preventólogo en adicciones e intervencionista familiar en adicciones también. Y trabajo en 2 líneas. Una es la línea pública. Soy funcionario público de la gobernación del departamento. Ahí mi función es estar al frente, ser el coordinador general de un órgano que se llama el Observatorio de Drogas del departamento de Casanare. Es uno de los 3 observatorios que tiene este país. El primero, pues, es el que hace parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. Ese observatorio es el que depende de Presidencia de la República. Y después siguen 2 observatorios más. Hay uno en la región del departamento del Quindío, más de tipo académico, de una institución más académica, y el nuestro, que queda en el departamento de Casanare, que es un observatorio público, es un observatorio gubernamental. Entonces, desde ahí, pues, lo que hacemos es hacerle seguimiento muy individualizado a todo el comportamiento que tiene que ver con el consumo y la oferta de drogas en toda esta región. No solamente miramos el tema desde la enfermedad, desde el consumo que puede ocasionar una enfermedad llamada drogodependencia o adicción, sino que también nos toca mirarlo de manera integral. Y esa integralidad tiene mucho que ver con mirarlo desde la parte del delito, desde el microtraficante, desde el narcotraficante, desde lo que hace el policía en el momento de la captura, desde la judicialización, desde los privados de la libertad, en qué lugares es que ocurre toda esa situación. Entonces nosotros hacemos un seguimiento junto con el Observatorio del Delito de cómo se está comportando toda esta región en materia de consumo y de oferta, ¿sí? Por ejemplo, en pandemia, el seguimiento que hicimos, tuvimos que el cambio que tuvimos
en temas de transacciones para compra de sustancias cambió. Teníamos muchas transacciones virtuales, mucho domiciliario, mucha persona en motocicletas o en bicicletas llevando la droga a lugares de domicilio, exponiéndose obviamente a las diferentes sanciones, pero como eran domiciliarios, pues estaban por la excepción. De eso para hablar un poquito acerca de la labor desde lo público, pero también tengo una institución que se llama Centro de Prevención e Investigación de las Drogas y el Delito, Misión Posible de la Fundación Tiempos de Restauración. Y desde ahí lo que hacemos es hacer un proceso de prevención, de abordaje, de todo este tema del consumo de sustancias psicoactivas, de investigación sociocultural. Soy investigador sociocultural de la Universidad de Antioquia desde el año 2002. Y entonces, pues desde ahí le hacemos un proceso de acompañamiento, de verificación de los comportamientos en la conducta de la ciudadanía que están asociados al consumo de las diferentes sustancias psicoactivas. Entonces, esas son las dos miradas. Ahí también abordamos temas de habitante de calle fuertemente. Trabajamos con temas de habitante de calle desde un esfuerzo de responsabilidad social, pero también cuando nos contrata el mismo Estado, ya sean alcaldías o el departamento para hacer este tipo de trabajo. Entonces, así a grandes rasgos, pues contarles eso. Dicto clases en una institución educativa en temas de drogodependencias que se llama el Instituto Politécnico Industrial y de Telecomunicaciones, un instituto académico que trabaja con este tema. Vamos a llegar a hablar de lo que realmente fuimos invitados, ¿cierto? Que fue el tema de las consecuencias desde una mirada lo espiritual juega un papel fundamental. Y cuando hablo desde lo espiritual, no estoy queriendo decir para nada temas religiosos, temas que tengan que ver con alguna confesión de fe ni nada de eso, sino que estoy hablando en términos generales de esa creencia que puedan tener las personas. No sé si ustedes ya estén mirando la presentación que estoy compartiendo. Aún no. Bueno, tuvimos un problema de conexión. Estoy intentando nuevamente reconectarme porque no sé qué pasaría con el internet. Se nos fue y nos sacó completamente del ejercicio. Entonces, vamos a ingresar a la diapositiva, vamos a entrar a la conferencia a través de del otro equipo para poder compartirles pantalla. Regularmente se tiene la percepción, los consumidores de sustancias o de drogas, legales o ilegales, hablando de sustancias legales, el alcohol, el cigarrillo, y sustancias ilegales, pues todas las que nuestras comunidades están comercializando. Ya estamos por acá. Y siempre se tiene la percepción equivocada. Doctora Gina, ¿me puede volver a dar coanfitriona Sí, no lo ubico Felipe dónde Fotografía? está. No lo ubico dónde está. Ya, ahora. Listo. Porque lo tengo. Entonces se tiene la percepción, de que el consumidor de sustancias, pues como nos dicen, por ejemplo, a nosotros, pues finalmente es mi vida y yo hago con mi vida lo que se me viene en gana. Así dicen vulgarmente los consumidores de sustancias, seguramente en sus comunidades, en su país, en su región, lo dirán de otra manera, pero finalmente es un mecanismo de defensa que ellos tienen en donde se blindan. Eso funciona como cuando nosotros nos acercamos a la tortuguita. Y la tortuguita tiene un mecanismo de defensa que cuando se siente amenazado,
inmediatamente lo que hace es que se mete en su caparazón, mete su cabecita, mete su colita en su caparazón, buscando no tener contacto con el mundo exterior. Pues precisamente esa es la actitud, haciendo esa analogía que adopta el consumidor de sustancias cuando nosotros lo abordamos, lo recriminamos, lo cuestionamos, lo confrontamos con relación a su consumo. Y el argumento, el mecanismo de defensa es, pues es que es mi vida y yo hago con mi vida lo que se me viene en gana. Pero resulta de que no es así. No se trata solamente de los daños físicos, psicológicos que solamente la persona pueda tener cuando entra en abuso de las diferentes sustancias psicoactivas o drogas, sino que hay una serie de efectos colaterales, además de lo físico, además de lo psicológico, pues hay otra serie de factores que resultan comprometidos y que inclusive aún después de haber dejado de consumir la sustancia, en algunos casos cuando entran a diferentes programas terapéuticos, a diferentes tipos de intervenciones en comunidades, en clínicas, en instituciones, salen de esos programas, pero que finalmente esas áreas que fueron afectadas en muchas ocasiones no pueden ser recuperadas. Puede que dejen de consumir, probablemente dejan de consumir, pero algunas de estas áreas que fueron afectadas por su consumo, sobre todo el área que tiene que ver con el sistema nervioso central, en donde está involucrado el cerebro, y el área social, pues definitivamente no se recuperan. Y cuando me refiero al área social, estoy hablando de esta diapositiva que les estoy presentando. Los que somos de vieja guardia, los que tenemos más de 40, más de 30 años, nos acordaremos de esta imagen. Y esta imagen tiene que ver con esta ciudadana venezolana llamada Jackie Saurido, una ciudadana, una joven que hace alrededor de 20 años, estando por allá más o menos en el año 1999, más exactamente, que ocurrió esta situación. En una ciudad de los Estados Unidos, ella se encontraba, iba en su vehículo junto con un grupo de personas y un conductor ebrio, de manera irresponsable, chocó el vehículo de ellos, produciendo un incendio a tan grande magnitud que este incendio generó quemaduras en la mayor parte del cuerpo de esta ciudadana, de esta joven, de Jackie. Jackie terminó quemada en más del 90% de su cuerpo, en quemaduras hasta de tercer grado. Y entonces, cuando uno escucha a una persona que dice que es su vida y que él puede hacer con su vida lo que se le viene en gana, uno le parece estar escuchando a un conductor ebrio que después de que sale de tomar porque está celebrando el partido en donde la selección ecuatoriana ganó, y entonces sale y se pone al frente del volante en su vehículo o en su motocicleta y se encuentra con una víctima en el camino, un peatón, un estudiante, un anciano, cualquier ciudadano que, estando siendo muy responsable, respetando las normas de tránsito, se encontró con uno que no fue tan responsable y que lo accidentó y que lo dejó en las condiciones que en algunos casos son las que le sucedió a Jackie Saurido. Esta ciudadana venezolana, después de sufrir esta situación en donde ustedes miran la foto del centro, la foto del lado derecho, en donde está con el gorrito, realmente su cara, su rostro quedó completamente desfigurada. Y a partir de ahí, pues fue la imagen visible de unas campañas de prevención del consumo de alcohol asociado a la conducción de vehículos en los Estados Unidos y en una gran cantidad de países latinoamericanos. Ella, infortunadamente, el año inmediatamente anterior, ella falleció, ¿sí? Por un cáncer, pero desafortunadamente esta ciudadana, pues, se enfrentó a una situación tan trágica, tan irreversible en este momento, porque fueron consecuencias que ocasionaron por parte de una persona que consideró que pues era su vida y que hacía con su vida lo que se le venía en gana, y que finalmente el que se iba a afectar era él. Eso mismo podrá decir también una mamá que consume alcohol y que tiene a su bebé en proceso de gestación
y que ese bebé, después de que ella consume alcohol, consume cigarrillo, consume marihuana, cocaína, consume anfetaminas, consume medicamentos de prescripción, consume las diferentes drogas sintéticas, consume y consume cualquier tipo de sustancia, le está compartiendo a través del cordón umbilical esa sustancia a su bebé que está en proceso de gestación. Y que ese bebé, aunque ella dice que es su vida y que hace con su vida lo que se le viene en gana, ese bebé cuando nazca muy probablemente va a nacer con síndrome de abstinencia neonatal. Y el síndrome de abstinencia neonatal porque cuando le cortan el cordón umbilical, inmediatamente ya no se alimenta de la sustancia que su mamá consumía y entonces empieza a padecer y empieza a sufrir este bebé y genéticamente va a tener una predisposición a desarrollar una adicción infortunadamente. Ese niño va a ser muy seguramente y muy tristemente, va a ser un delincuente, un chico que va a estar involucrado en temas de delincuencia juvenil, en consumo por intentar alimentar esa adicción que desafortunadamente una mamá, considerando que era su vida y que hacía con su vida lo que se le antojaba, tomó esa mala decisión. Entonces el consumo de sustancias no solamente afecta a la persona que la consume, no solamente la afecta en las diferentes dimensiones que ya vamos a mirar, como es la dimensión física, biológica, la dimensión psicológica, la dimensión social, pero también su área espiritual, sino que también tiene un efecto colateral a nivel social y a nivel familiar. Tenemos que considerar mucho esta diapositiva, mis queridos colegas. Considerar que el proceso de la adicción, el llegar a la adicción es el resultado de un proceso. Alguien me dijo la semana pasada en un proceso de formación similar a este con un grupo de personas que estábamos entrenando de la Policía Nacional y alguien me dijo, ¿y qué tengo que hacer cuando alguien caiga en las drogas? Y entonces yo le dije, no, tenemos que cambiar ese concepto de que las personas caen en las drogas. Porque cuando a mí me hablan de que alguien cayó en las drogas, inmediatamente lo que yo hago memoria y me acuerdo y pienso es en esos agujeros de la marca Agne que tenía el Correcaminos cuando intentaba cazar al coyote y se los colocaba por ahí intentando que se cayera por ese agujero y el Correcaminos el Correcaminos andando por ahí, de un momento a otro cayó en el agujero y fue capturado por el coyote cuando nunca pasó. No funciona así. El proceso adictivo es un proceso, es una serie de eventos que se vienen dando y en la medida que van avanzando, se van agudizando, se van complejizando para dar como resultado final una situación crónica. ¿Cuál es el nombre? Adicción, dependencia a diferentes sustancias o a una o más diferentes sustancias psicoactivas, perdón. Entonces, tenemos que empezar a mirar que en la medida que nosotros o las personas vayan avanzando en cada una de estas escalas, pues cada uno de esos efectos, cada uno de esos impactos negativos se va incrementando. No es lo mismo el efecto, el impacto que produce en una persona de consumo experimental, ese tema de incursionar en el consumo de sustancias psicoactivas. El consumidor experimental tal vez va a tener un viaje, va a tener una sensación que para él tal vez puede ser placentera o puede ser que no, sin embargo el cerebro sí lo deja grabado como una sensación de placer que él le gustaría volver a repetir, a pesar de que la persona tenga la sensación de que tal vez no le haya gustado o que le haya gustado ese viaje cuando consumió el éxtasis o cuando consumió ácido o cuando se emborrachó, pues va a llegar un momento determinado en donde se va a sentir la necesidad de volver a repetir esa experiencia porque el cerebro ya la dejó grabada y en un momento de pronto de tristeza, en un momento de una emoción baja, inmediatamente la persona va a volver a consumir. Pero ese impacto ahí no es tan grande. Fíjese usted, en lo experimental es muy mínimo. ¿Sí? El consumo experimental es cuando se consume por primera o segunda vez, no más. Quien consume de manera experimental lo hace porque quiere saber qué se siente estar bajo los efectos del alcohol. Yo quiero saber qué siento estar borracho. Yo quiero saber qué siento estar bajo los efectos de la marihuana, o como dicen por acá, estar trabado.
Allá cuando estuve en Guayaquil, le tenían otro nombre que en este momento se me escapa para referirse a lo que en Colombia le llamamos a la traba. Es estar bajo los efectos de esa sustancia. Yo quiero sentir saber qué se siente. Yo quiero sentir ese efecto. Ese es el consumo experimental. Pero como eso queda grabado en el centro de placer, acuérdense que nosotros tenemos a nivel cerebral 2 centros específicamente ahí en el sector del hipocampo, en donde se guardan estas emociones, estas sensaciones de placer. Y cuando yo me quemo con una plancha, eso queda grabado en el centro de castigo. Entonces yo no quiero volver a experimentar de manera voluntaria esa sensación de quemarme, y por eso cuando estoy frente a una plancha trato de tenerlo el máximo cuidado. Pero no así pasa cuando de pronto como chocolate o cuando tengo una relación sexual que me proporciona placer y que mi cerebro la graba y quiere mi cerebro que se vuelva a repetir. Pues las drogas marcan en el centro de recompensa esa sensación placentera, y como se consumió en la escalita de lo experimental, entonces la persona va a querer seguir y se va a lo ocasional. Y en lo ocasional todavía tampoco hay consecuencias negativas. Esta conferencia virtual, este conversatorio tiene que ver con el impacto biopsicosocial, que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, y tenemos que decir que en el consumo ocasional prácticamente no se dan estas cosas, excepto de personas que de pronto entran en consumo, entran en abuso, digamos que consumen de manera ocasional, pero cada vez que consumen lo que no se consumieron durante el tiempo que estuvieron en abstinencia, y entonces eso hace que dejen de ir a trabajar, que le lleguen a la casa y le peguen a la esposa, que peleen con el vecino, que estrellen su vehículo, que le inmovilicen el carro, la motocicleta, y que tengan un sinnúmero de situaciones. Pero regularmente en el consumo ocasional no hay afectaciones asociadas. Pero resulta de que como el ciclo continúa y como no hay interrupción de ese proceso, entonces la persona pasa. Esto es un proceso, esto es como empezar a hablar un nuevo idioma. Esto es como aprender a manejar vehículo. Cuando usted aprendió a manejar carro o moto o bicicleta, usted no se volvió diestro ya y se lanzó a una vía principal, sino que usted empezó de a poquito, trayectos muy mínimos, alguien lo tenía de atrás. En nuestro país, regularmente esas bicicletas vienen con 2 llantas auxiliares, buscando pues de que la persona no se caiga, sino que se sostenga y logre mantener el equilibrio. Va a llegar un momento en donde les quitan las llantas auxiliares. Así es el proceso. Entonces empiezan experimental, ocasional, o como el que está aprendiendo un nuevo idioma empieza con el nivel muy básico, con el alfabeto, con los números, con el verbo to be, pero ahí va avanzando. Y si no hay alguien o algo que interrumpa ese ciclo, pues va a continuar avanzando, y entonces en consumo de sustancias se va a llegar al consumo habitual, y entonces el consumo habitual ya se genera un hábito, y ahí ya empezamos a tener una serie de afectaciones psicológicas, sociales, económicas, laborales, educativas. En toda la serie de áreas empiezan a haber una serie de dificultades. Ahorita vamos a mirar cuáles son, porque en esta área ya empezamos a tener interferencia de las actividades que normalmente yo debería hacer, porque es que ya se incorporó un nuevo hábito en mi vida, y ese nuevo mal hábito desplazó de prioridad a los buenos hábitos que yo tenía. Yo tenía el buen hábito de madrugar, pero el mal hábito de consumir marihuana hace que yo padezca de algo que se llama el síndrome amotivacional, porque el THC, el componente químico principal que genera el efecto psicoactivo que tiene la marihuana, me despierta ese síndrome, y entonces ya yo no me quiero ni levantar. Entonces se incorporó ese mal hábito en mi vida, y ese buen hábito de madrugar a trabajar ya no está, o de hacer tareas, o de arreglar mi habitación, o de asearme a mí mismo, ya no está. Entonces ya empiezan a ver, en ese nuevo hábito, empiezan a ver esa serie de dificultades. Pasamos al consumo de abuso, y pues el consumo de abuso, pues definitivamente ya se evidencian
dificultades con la fuerza pública, pérdida de empleos, disfuncionalidad familiar, fracaso escolar, toda una serie de dificultades para terminar definitivamente en la punta, en la situación más crónica, en la situación a la que no podemos permitir que lleguen los consumidores de sustancias, porque es un punto de no retorno llamado dependencia. Ustedes saben que la drogodependencia o la dependencia a las sustancias psicoactivas o drogas es una enfermedad crónica, y las enfermedades crónicas son humanamente incurables. Desde el punto de vista, son tratables, claro, la ciencia las puede tratar, como tratamos a la diabetes, como tratamos al SIDA, como tratamos al cáncer, pero esta enfermedad, siendo crónica, se puede controlar, se puede tratar, es muy largo ese tratamiento, es muy doloroso el proceso, y lo que podemos hacer es usar paliativos para que podamos hacer más llevadera esta enfermedad. Miremos entonces cómo es el asunto de la afectación biopsicosocio-espiritual en el consumidor de sustancias, que puede estar o en un consumo ocasional, pudo haberse afectado a nivel social, porque pudo haber pasado como este señor. Seguramente este señor que atropelló a la ciudadana venezolana y que le desfiguró su rostro y acabó con su vida, seguramente era un consumidor social. Era una persona que eventualmente los fines de semana consumía alcohol, pero que lo mezclaba con la conducción irresponsable. Y entonces cualquiera de estas áreas pueden verse afectadas. ¿Por qué afecta el área biológica, el área física, el cuerpo, el organismo? Y podemos empezar, lo primero que tenemos que decir es que hay una afectación en el sistema nervioso central. Sistema nervioso central, entendiéndolo como que empieza en la médula espinal, en donde está terminando nuestra columna, y llega hasta el área cerebral. Pasa por el tallo cerebral, llega al área cerebral, y a partir de ahí, ese sistema nervioso central, que es prácticamente la torre de control de un organismo, es el que manda el resto del organismo. Si el sistema nervioso central, si el cerebro está funcionando de manera incorrecta, todo el organismo está funcionando de manera incorrecta. Entonces, por eso estamos diciendo, hoy precisamente estamos en un comité de salud, y pues soy representante de un sector de la sociedad, y les estaba diciendo yo la importancia de que no solamente nos preocupáramos por los temas de salud física, muy importante que nos preocupemos por el COVID, claro que sí, eso es fundamental, y por las demás enfermedades físicas, pero no podemos perder de vista las enfermedades mentales, no podemos perder de vista la salud mental, porque es que sin salud mental no hay salud física. Si no tenemos un cerebro sano, que alimentamos bien, que le damos agua, que hacemos ejercicio, que tenemos buenas relaciones interpersonales, que hacemos higiene mental regularmente, uno hace el ejercicio con las personas, inclusive con los mismos profesionales de la salud mental, y yo les hago la pregunta a ustedes así, no me la vayan a contestar: ¿hace cuánto que usted no va a un psicólogo? Y seguramente que ustedes enseñan, y todos los que estamos acá enseñamos a que debemos ir al psicólogo. Nosotros aquí en Colombia tenemos derecho hasta 30 sesiones al año por psicología por medio de nuestra seguridad social, independiente de que sea régimen subsidiado o contributivo, que yo lo pague o que el Estado me lo pague. Mi entidad prestadora de salud me tiene que brindar 30 sesiones al año. Y hay personas que ni conocen eso, hay personas que ni conocen esa ley. Entonces, el sistema nervioso central con el consumo de drogas se afecta, porque afecta el proceso neuronal, la sinapsis, es decir, esa producción de esas sustancias neurotransmisoras que hacen sentir sensaciones de placer, de alegría, de tristeza. Eso se desequilibra, y cuando se desequilibra es cuando encontramos personas que entran en depresión. ¿Por qué están en depresión? No hay producción de dopamina. No hay producción de dopamina, entonces están en unos estados depresivos que tienen ideaciones suicidas,
y que, entre otras cosas, cada 40 segundos dice la OMS que se está suicidando una persona en el mundo, o sea que cuántas personas están muriendo desde que empezamos hace 30 minutos este ejercicio. Muy preocupante, muchos de ellos consumidores de sustancias. Una de las consecuencias, una de las áreas afectadas, la salud mental. Sistema nervioso central, que es el eje de nuestra salud mental. Y sistema nervioso central, pues tiene una conexión con otros dos sistemas que tienen que ver mucho con el funcionamiento correcto de todo el organismo a nivel integral, que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, en donde está el sistema simpático y el parasimpático, encargados de reaccionar cuando estamos asustados, cuando estamos huyendo, cuando estamos enamorados, cuando tenemos una emoción fuerte. El simpático se encarga de dilatar las pupilas, de hacer que reaccionemos de manera apresurada frente a cualquier eventualidad. Y el parasimpático es el encargado de regularnos después de que pasa todo, de que nos tranquilicemos, de que nuestro corazón ya baje su actividad cardíaca, de que nuestro ritmo respiratorio también disminuya. Eso tiene mucho que ver con el consumo de las sustancias, porque cuando nosotros consumimos una droga de abuso, inmediatamente ese sistema empieza a desequilibrarse y por eso las personas entonces resultan afectadas. Entonces, en una persona dependiente de drogas, por ejemplo, pues me dicen, pero ¿qué relación tiene el corazón y qué relación tienen los pulmones con el consumo de drogas? Y sienten la trama, pero no más. No, tiene mucho que ver. Tiene absolutamente mucho que ver. Por ejemplo, en una persona consumidora de alcohol. El alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central. Y hacer un depresor del sistema nervioso central y a la persona es entrar en dependencia a la sustancia, entonces la dependencia, ¿qué indica? Que ese organismo funciona solo mediatizado a que le administremos esa sustancia. Esa sustancia se convirtió en un valor fundamental, en un protagonista fundamental para el correcto funcionamiento de ese órgano. ¿Qué órgano? El corazón. ¿Qué órgano? Los pulmones. ¿Qué órgano? Los riñones. Y entonces cuando una persona regularmente llegan a las instituciones terapéuticas a recibir un tratamiento por consumo de alcohol, por consumo de heroína, por consumo de medicamentos de prescripción, hablemos de todos los depresores, por consumo de medicamentos de prescripción sin estar prescritos, las benzodiazepinas, y lo primero que nosotros les decimos es, no vas a consumir, no tiene una prescripción del psiquiatra para que supere la abstinencia, no tiene un medicamento que esté acompañando el síndrome de abstinencia, y le decimos, no vas a consumir inmediatamente. ¿Qué pasa con ese corazón? Ese corazón empieza a latir más lento. Ese corazón se puede detener. Puede haber un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque hay una dependencia. Una dependencia que se formó como en esa afectación que hubo en el sistema nervioso central, que conectó con el sistema nervioso autónomo y que su sistema nervioso autónomo está dependiendo de esa sustancia llamada alcohol para funcionar correctamente. Cuando hay una dependencia física. Sucede en drogas que generan dependencia física. No todas las drogas generan dependencia física. El alcohol genera dependencia física. La heroína genera dependencia física. Los depresores en su gran mayoría generan dependencia física. Los estimulantes como la cocaína generan dependencia física y psicológica también, igual que los depresores. Pero hay otros, como por ejemplo la marihuana, solo genera una dependencia psicológica. Su estado de ánimo disminuye, se afecta, se siente muy mal, se intenta deprimir, precisamente por eso. Entonces mire que solamente nos detuvimos ahí, sistema nervioso central, para hablar del autónomo con órganos vitales. ¿Por qué se llama autónomo? Porque ellos autónomamente están funcionando sin necesidad de que nosotros estemos dándole la orden que funcione. Muy diferente ahorita. Yo estoy dando la orden a mi sentido llamado lengua, llamado boca, lengua, y estoy haciendo ese juego para poder hablar. Mi vista también está interactuando, mientras que mis pulmones están funcionando, mientras que mi corazón está funcionando, mientras que mis riñones, mientras que mi sistema respiratorio, circulatorio,
Ese es el sistema nervioso autónomo. Pero también dependemos de un sistema nervioso que se llama el periférico. Y cuando una persona es dependiente de una sustancia, sobre todo de manera física, dependencia física, entonces el sistema nervioso periférico, que son lo que tiene que ver con la región subcutánea, los nervios, los músculos, y entonces, digamos, una persona que es consumidora de heroína, no consume heroína y le da algo que se llama la del mono. En Colombia le llamamos la del mono. ¿Y la del mono qué es? Que empieza a sudar, se empieza a recoger los pies como si fuera un monito y empieza a torcer, a gesticular y empieza a torcer la cara, los brazos. ¿Por qué? Porque los músculos se contraen. Sistema nervioso periférico está afectado. Ahí está entonces en el autónomo el corazón, los pulmones, el hígado, la piel. ¿Cómo se afecta la piel? Pues en el consumidor de marihuana cambia la piel, cambia el color, se vuelve un color muy pálido, se vuelve un color muy diferente al color normal de la persona. El área sexual se ve afectada. Acordémonos que la mayoría de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, disparan el deseo sexual, la libido sexual se incrementa. Otra cosa es que no se pueda, digamos, materializar, no haya una erección en el caso del hombre para poder sostener su miembro, para tener una relación sexual, ¿cierto? Pero sí hay mucho deseo. Entonces, hay afectación con la parte de la erección. Número 2, en consumidores, por ejemplo, de THC de marihuana, se ha encontrado a través de las investigaciones que instituciones juiciosas dedicadas al tema han hecho, que el THC se encarga de atrofiar. Recuerden que es un cannabinoide que hace parte de los casi 500 que tiene el cannabis, la marihuana, y que es el encargado de generar el efecto psicoactivo. Ese THC, dicen los estudios, atrofia la calidad del espermatozoide. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona entonces, si va a embarazar a su esposa, si quieren tener un hijo, pues va a tener dificultades con eso, porque el espermatozoide efectivamente sale, no quiere decir que no salga, sale, pero no tiene el comportamiento que tiene un espermatozoide en condiciones normales, sino que al estar atrofiado, llega a un punto en función de allá en el camino para fecundar el óvulo, en donde se cansa, termina dando vueltas en un mismo lugar y no alcanza la carrera, el recorrido, el desplazamiento. De los millones que salen, no alcanzan a llegar para fecundar el óvulo. Y ni qué decir de las mujeres. Los estudios también hablan de que la mujer afecta su proceso de ovulación, su proceso del periodo del ciclo menstrual se afecta con el consumo de algunas sustancias y eso hace que obviamente el tema de la ovulación también se vea alterado y pues obviamente si no hay ovulación, pues no va a haber fecundación. Entonces mire cómo solo en el área biológica estamos viendo un conjunto de afectaciones que inclusive después de que dejan de consumir las personas, permanecen. Algunas de esas afectaciones son irreversibles. Muchas de las personas, el promedio de 10 millones de personas que mueren en el mundo por situaciones asociadas al consumo de drogas, muchas de esas personas ya habían dejado de consumir. Muchos de los casi 6 millones de personas que mueren en el mundo por enfermedades asociadas al tabaco, muchos de ellos ya habían dejado de consumir. No habían vuelto a fumar. Sin embargo, quedaron con secuelas irreversibles en su sistema digestivo y su sistema, sobre todo, respiratorio. Se me volvió a desconectar por un instante, pero acá estamos nuevamente. Entonces, esta área que estudian muy juiciosamente, que se estudia desde la psicología,
el área que de la teología se llama alma, la psiquis, se ve definitivamente afectada. Una persona en consumo de sustancias cambia en su personalidad. No es lo mismo. Se vuelve más agresivo, se vuelve más egoísta, una persona se vuelve más insegura, su autoestima definitivamente disminuye. Si tiene una autoestima baja, que fue lo que tal vez lo llevó al consumo de sustancias, pues esa autoestima se ve aún más afectada en la medida que vaya abusando de las mismas sustancias. Considera que su vida no se acepta a sí misma y su vida pierde cada día valor para él o para ella misma. Se vuelve más desconfiada, se vuelve más mediocre. Yo he conocido estudiantes que eran los mejores en su colegio, los mejores en su grado, los mejores en su semestre, y entraron en consumo de marihuana y ahora son los peores. Es un mito cuando se dice que los vuelve más inteligentes. No, científicamente no es posible que los vuelva más inteligentes, porque es que el THC impacta, afecta el hipocampo. El hipocampo es el área encargada del aprendizaje, del nuevo conocimiento, es el baúl de los recuerdos de nuestro cerebro, es donde guardamos toda esa información que aprendemos. Ahí están las tablas de multiplicar, ahí está cuando aprendimos a leer y escribir, ahí están los nombres de las personas, ahí está toda esa información en el hipocampo. Y una persona en consumo, por ejemplo, de marihuana, se ve afectada, el hipocampo se ve impactado. Yo personalmente he hecho el ejercicio con chicos que me niegan que les afecte el consumo de marihuana y que se vuelven más inteligentes. ¿Y sabe qué he hecho yo? Y ustedes lo pueden hacer, colegas. Los he puesto a leer un texto. Léame este texto. Los pongo a leer. Y ellos leen. Y después le digo, ahora hágame un escrito de lo que entendió de ese texto. Y no guardaron nada. No tuvieron comprensión de lectura. No guardaron nada de lo que absolutamente escucharon y leyeron. Y los dejamos y los iniciamos en un programa en donde haya un proceso de desintoxicación, donde el químico, el THC, ya salga de su cerebro. Promedio más o menos puede durar, de acuerdo a la evidencia científica, un promedio de 3 meses. La marihuana es la sustancia que más tiempo dura en el organismo. En consumidores regulares, en consumidores habituales puede durar 3 meses. Y después de los 3 meses hacemos ese mismo ejercicio, después de un proceso terapéutico. ¿Qué pasó con esta persona? Vuélvele el texto y hace un escrito perfectamente claro, coherente, con la lucidez mental de una persona, porque su cerebro está funcionando de manera correcta, porque no tiene el químico que le impedía. Acuérdate que nuestro cerebro funciona por choques eléctricos y por conexiones químicas. Y entonces, cuando nosotros le introducimos una sustancia exógena al organismo que viene a interferir en las sustancias endógenas que tiene nuestro cerebro, que son los neurotransmisores, eso hace que haya un desequilibrio y haya una afectación y una desconexión en diferentes áreas cerebrales. Entonces, a nivel psicológico, definitivamente estamos viendo la afectación. A nivel social, pues definitivamente hay una afectación impresionante. Y cuando ellos argumentan de que no, de que a mí no me afectan el consumo de sustancias, y uno se pone a hacerle este recorrido, y mira cómo eras tú, y mira cómo ahora estás, y mira que antes eras excelente, pero ahora eres mediocre, pero mira que ahora estás enfermo, pero mira cómo antes tenías buenas relaciones familiares y ahora tienes relaciones familiares deterioradas, ya no tienes relación con tus buenos amigos, ahora tus amigos son consumidores de drogas, son personas que definitivamente te inclinan hacia cosas negativas, laboralmente ya no estás funcionando porque te despidieron, porque te volviste irresponsable, porque dejaste de ir, porque no rendías, porque tuviste un accidente laboral, un sinnúmero de situaciones que se generan en ese entorno laboral o en el estudio, porque te sorprendieron consumiendo, en posición de sustancias, o porque no aprendías correctamente, no rendías, o porque, bueno, todo el sinnúmero de situaciones que se afectan a partir de esos consumos. Entonces ellos empiezan a mirar que, caramba, sí, me están haciendo un análisis concienzudo, sin señalarme, sin avergonzarme, sin señalarme, sin buscar,
digamos, juicios ahí, ni culpabilidades, sino que estamos analizando la realidad de lo que está pasando en un consumo que se está saliendo ya de las manos, y que es mentira decir que lo van a controlar, y que es mentira decir que ellos pueden parar cuando quieren, y que son los autoengaños que hacen parte de la personalidad de un drogodependiente, es el decir que lo pueden manejar, o que ellos lo pueden controlar, o que ellos paran cuando quieren, o que ellos no tienen problemas con el consumo de las sustancias, o proyectar la responsabilidad en otros, o decir que no consumen. Esos mecanismos de defensa que psicológicamente se activan a veces de manera inconsciente en los consumidores, están ahí, pero que los podemos derribar cuando nosotros hacemos un inventario moral como este, un inventario moral como este, de situaciones de afectación que tiene él o ella, ¿sí? Entonces, esas relaciones tienen que ver con afectaciones en la relación con la familia, con los amigos, con el trabajo, con el estudio, con la comunidad. Ya la comunidad los empieza a ver como que, ay, este es el que consume allí en la esquina, lo empiezan a señalar, las autoridades empiezan a ponerle el ojo, como decimos acá en Colombia. Si es un menor de edad, empiezan a llamar a la mamá a decirle, oiga, mira a su hijo mal parqueado, como decimos acá en Colombia. Oiga, tengan mucho cuidado porque vea, su hijo se la pasa con estos muchachos. Y situaciones como esta. Ahorita nosotros estamos pasando pues una situación muy bien compleja, porque adicional a esta serie de afectaciones que están sufriendo estos muchachos, como afectaciones biológicas, psicológicas, social y espiritual, también se está generando algo que hacía mucho rato no se miraba en Colombia, y es algo que se llama la famosa limpieza social. Y la limpieza social es que un grupo autodefensa, un grupo paramilitar, un grupo armado ilegal, cansado de, entre comillas, toda la problemática que se genera en torno al consumo de las sustancias, entonces empiezan a dar de baja, a justiciar con arma de fuego de manera violenta a las personas. Entonces ya en este caso no solamente hay una afectación desde las relaciones interpersonales, desde las relaciones con la ley, desde problemas con la ley, sino que también estamos teniendo muchas personas que infortunadamente, estando en consumo en cualquier lugar, un consumidor social, un consumidor ocasional, un consumidor de independencia, cualquiera, han venido matando habitantes de la calle, han venido matando muchachos estudiantes que se fumaban su porrito, han venido haciendo una serie de ataques, y pues esto es otra de las afectaciones, otras de las áreas afectadas por el consumo de estas sustancias, ¿cierto? Y finalmente, pues tengo que decir que la última área que tenemos que identificar acá, que no hace parte, digamos, de la evidencia científica determinada por la Organización Mundial de la Salud o por las diferentes instituciones que abordan este tema y que estudian con mucha dedicación este tema, pero que nosotros en campo sí tenemos que reconocer y tenemos que decir, y eso pues se lo dejamos a criterio de cada uno de ustedes, el aceptar o no que somos seres espirituales definitivamente, y que si no tenemos esa creencia, fíjense usted, el año pasado hubo un concepto de una universidad, una investigación que hicieron ellos, en donde establecieron que los chicos que tenían fortaleza espiritual a través de sus familias, eran chicos que tenían menos riesgos, un porcentaje elevadísimo de menos riesgos de desarrollar conductas adictivas, ideaciones suicidas o comportamientos delictivos. Entonces, si eso lo dice ya es base científica, es porque está funcionando el tema. Sin embargo, pues hasta ahora falta mucho por investigar en el tema, falta mucho por trabajar en el tema, pero nosotros sí tenemos que decir desde el campo, y seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo con lo que decimos, que los chicos que se aferran a una creencia en fe logran superar con más facilidad una adicción, logran salir más adelante, logran llenar ese vacío espiritual, esa desesperanza que tienen, porque ellos están desesperanzados, porque ellos están sufriendo. Acuérdense que el adicto ya sufre, el adicto consumió cuando todavía no era adicto, consumió para ser feliz, pero ahora es infeliz. El adicto consumió para experimentar placer, pero ahora consume para evadir el displacer. Acuérdense de estos dos conceptos. Consumió para encontrar placer, pero ahora consume para evadir el displacer.
lo contrario al placer, porque están sufriendo, porque si no consumen, sufren, porque si no consumen, su sistema nervioso autónomo se activa, porque empieza su corazón a mil, porque sienten que se están quemando, porque sienten alfileres en su cuerpo, con el caso de los que consumen derivados del opio, sobre todo el tema de heroína, sienten que se están quemando, porque están sufriendo y están en una vida tan desesperanzada que les viene muy bien una creencia en Dios. Y entonces cuando empiezan a hacer esos ejercicios espirituales, cuando empiezan a leer un texto, por ejemplo, como la Biblia, o como a orar, o como a entrar en esta serie de ejercicios espirituales, empiezan a conseguirle significado a la vida sin descuidar los otros abordajes. El problema que estamos teniendo en nuestra sociedad latinoamericana es que se considera solamente la fe y la creencia religiosa como una salida a las adicciones, como si fuera una varita mágica en la que ¡pum!, Dios pone la varita mágica y entonces ya se sanó, se curó. Puede que sí, puede que ocurran milagros, yo creo en los milagros, pero en el tema de las adicciones, lo que yo he podido ver es que se necesita un proceso. Y para ese proceso, todas las áreas deben ser abordadas. El área biológica que fue afectada tiene que ser intervenida. El área psicológica tiene que tener los profesionales de la salud mental. El área social tiene también que tener los profesionales que trabajan en el tema, el trabajador social, el terapeuta ocupacional. Tienen que estar las personas. Pero en lo espiritual también tiene que estar el capellano, tiene que estar el líder, o tiene que estar el maestro, como lo quieran llamar en las diferentes comunidades terapéuticas, para que estas vidas empiecen a tener significado, empiecen a tener propósito. 4 áreas específicas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas: área biológica, área psicológica, área social y área espiritual, que son impactadas. Y termino con esta diapositiva. Entonces, aquí se habla en el último punto que el consumo de drogas puede afectar todas las áreas de la vida de una persona y los problemas no se limitan a la dependencia. Mucho cuidado con esto. El problema no solamente es que sea dependiente al H. Por eso es que se llama rehabilitación. Y tenemos que mirar cuáles fueron las áreas afectadas. Y si solamente fue el área biológica, pues entonces trabajamos solo el área biológica. Pero como somos seres integrales, entonces todo se afectó. Entonces todas las áreas tienen que ser intervenidas. No solamente se trata de tratar la dependencia, sino que todas las áreas, si ellos no logran trabajar con temas de perdón, hay muchos sentimientos negativos, hay sentimientos de odio, de resentimiento en estos chicos consumidores. Hay que trabajar mucho eso porque esas heridas abiertas en su alma no permiten que ellos puedan superar. Son desencadenantes internos. Las emociones son desencadenantes internos para propiciar recaídas. Entonces puede que salgan, dejen de consumir, haya abstinencia, pero nuevamente se enfrentaron a una situación emocional que los afectó o que los estimuló, inmediatamente vuelven a consumir. Hay que trabajar mucho la inteligencia emocional en los consumidores de sustancias psicoactivas. Yo creo que llegamos hasta acá. Mi doctora, cumplimos con los puntos. Esto es una introducción, esto tiene mucho más temática, como todo lo que tiene que ver con esta ciencia, tiene mucha temática, pero bueno, así de una manera muy someramente logramos hacer una aproximación a las áreas afectadas por el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas o drogas. No sé si hay algún aporte, algún concepto que quieran que le profundicemos. Muchísimas gracias, colega Costa. Muy generoso usted al compartir de esta manera tan interesante sus conocimientos con nosotros. Yo veo como que usted no trabaja, ¿verdad?, con el programa de los 12 pasos. No lo hace. No, realmente No. nosotros en nuestro país
12 pasos digamos, se concentra en las comunidades de autoayuda, ¿sí? Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, ellos trabajan este tema, pero este programa en nuestro país, bueno, y desde la evidencia científica, no es un programa de tratamiento, sino es de autoayuda, que es muy exitoso a nivel mundial, claro que sí, tiene todo el éxito del mundo, ¿cierto? Pero desde la evidencia científica no es un programa como tal de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Cuando hacemos la intervención clínica, cuando salen del programa o cuando están durante el programa de manera ambulatoria, siempre recomendamos que se apoyen y que sigan constantes en grupos de autoayuda como NA o como AA, porque esos grupos son excelentes, excelentes, fundamentales para esos procesos. Entonces, para continuar el proceso, porque sabemos que no tiene todavía, digamos, curación esa enfermedad. Uh-huh. Es correcto, para continuar, porque eso va a ser para toda la vida, ¿no? Entonces Claro, ahí va a encontrar como una la familia diabetes. que lo va a coger. Correcto. Bien, colegas, aprovechen que nos está dando la posibilidad nuestro especialista de que manifestemos alguna inquietud o si alguien, como dijo el colega Acosta, desea aportar, acoten. Y si yo tengo una acotación. ¿Quién es? A ver, Steven Sandoval. ¿Dónde estás, Steven? Colega Wilson, con nosotros no solamente hay psicólogos, sino que también se ha aceptado la participación de chicos que están en adicción. Y uno de ellos desea hablar al parecer de su experiencia, pero no lo encuentro para ayudarlo a habilitar su micrófono. Steven Sandoval. Sí, aquí lo estoy viendo Steven, vamos a ver si yo puedo. Yo no lo veo. No, pero yo no lo puedo habilitar. Ya. Pero tú también ayúdame, por favor. Steven, ayúdame. Ya. Se cerró nuevamente. Ya. Ahí. Adelante. Ya, yo tengo un pensamiento de lo que yo he podido reflexionar y pensar en estos 2 meses que ya llevo en el programa y sin consumir hoy en día, gracias a Dios. No, es obvio que no hay cura para la adicción porque es una enfermedad crónica, no hay cura. Existe el tratamiento y como el diabético hay que abstenerse de consumir sustancias para evitar la recaída, y las recaídas son mortales en nosotros. Yo tengo una acotación, y es que no hay cura, pero puede ser que un método infalible sea profundizar psicológicamente en el adicto y encontrar el problema de raíz, o sea, el detonante principal de por qué el sujeto se droga. Que yo tengo el mío, y yo sé que todos los tienen, aunque hay casos que algunos niegan eso, que consumen porque les gusta. ¿Usted cree que si uno trata ese problema de raíz, el motivo principal por qué uno se droga, sea una solución eficaz, o sea, garantice una recuperación próspera, o sea, tratar ese problema, ahondar en el problema psicológico o psiquiátrico del paciente, ¿no? Pues, Steven, permítame decirle que es un aporte muy, pero muy importante, muy inteligente. De verdad que es muy profundo lo que usted está manifestando ahí, porque efectivamente es así. Efectivamente es así. El problema no es que consuma sustancias. El problema es por qué consumió y por qué lo hace.
Nosotros no somos adictos, o las personas no son adictas a las sustancias como tal, sino a las sensaciones de placer y a las emociones que generan el consumo, el contacto con esas sustancias, para evadir situaciones que los están entristeciendo, que los están, digamos, dejando en un momento que los está afectando a nivel psicológico. Puede que en algunos casos no se acepte eso, pero tenemos que buscar la raíz. Yo siempre digo que nosotros nuestros tratamientos son muy reactivos. Es decir, lo que hacemos es tratar de curar a través de medicamentos, aquí tenemos un gran problemilla con una serie de psiquiatras que lo que hacen es formular medicamentos psiquiátricos, aun cuando no se requieren los medicamentos psiquiátricos, porque en algunos momentos, cuando hay una patología dual, cuando hay una enfermedad mental asociada, pues puede que se requiera ese medicamento, pero en ocasiones lo que hacen es dar medicamentos para maquillar, son emociones encapsuladas, como para disimular ese dolor, pero hay un dolor profundo, hay algo de fondo que está generando esa necesidad, entonces hay que buscar la raíz, y para eso es el profesional de la salud mental, y para eso es el terapeuta, para acompañar al usuario, al paciente, en ese camino, y encontrar allá el fondo. En pocas palabras, nada hacemos, Steven, si cuando tenemos telarañas en la casa, quitamos la telaraña. Nada hacemos, porque la araña va a volver a crecer su telaraña, su red. Para quitar el problema, tenemos que matarlo de raíz. Y para matarlo de raíz, tendríamos que acabar la araña. Y la araña, nosotros en un programa quitamos la telaraña. Pero si no intervenimos esas emociones, esas situaciones del alma, psicológicas que afectaron a la persona y que los llevan al consumo de las sustancias, pues va a volver a consumir. Entonces, usted dio un punto muy clave, y si logramos llegar allá, logramos que todos los programas lleguen allá, seguramente se va a reducir el porcentaje de reincidencias y recaídas en las personas que salen de un programa. Gracias por su aporte, muy inteligente. Aprovechemos, si no, pregunto yo, ¿ah? Bueno, colega Costa, no aprovechan mis colegas, y yo sé que ellos quieren expresar muchas cosas, pero no entiendo por qué no lo hacen. Sucede que, aunque aquí Fernandito desea intervenir, Leonardo López también, bien, ayúdeme, ayúdeme, Fernandito, a habilitar su micrófono, por favor, eso sí. Ayúdeme. Ahí está. Ya. Ahí me escucha, Adelante. doctora. Sí. Buenas noches, doctora. Buenas noches, mi terapista. Lo que pasa es que yo tengo una pequeña pregunta. Como antes dijo, nosotros por el problema, por el abuso de sustancias, como dijo, yo soy de esas personas que yo puedo leer, puedo escuchar, pero nunca retengo nada. Que eso uno queda con esos problemas, que son lagunas mentales, cómo podemos hacer para nosotros recuperar, o vamos a quedar nosotros toda la vida con ese que no podemos retener información. Ok, muchas gracias por su pregunta. Siga, por favor. Lo escucho. Gracias. ¿Listo? Bueno, también me están, pero muy bien con esas preguntas. Listo. Cuando se consumen algunas sustancias, nuestras neuronas, nuestras células cerebrales, que son las neuronas, ellas se atrofian, ellas se destruyen, ellas quedan prácticamente
sin funcionar en nuestro organismo, ¿cierto? En nuestro cerebro. Entonces, por eso es que nuestro cerebro empieza a trabajar a media marcha. Es una de las razones. La evidencia científica ha encontrado que en algunos consumidores de sustancias se requiere hacer un proceso que se llama la neurogénesis. Apunte esa palabra, neurogénesis. La evidencia dice que las neuronas que fueron atrofiadas, que fueron asesinadas por los diferentes químicos, no se pueden recuperar. Pero lo que sí podemos hacer es generar producción de nuevas células cerebrales. Eso es a lo que se le llama la neurogénesis. Esa neurogénesis en niños en personas de menos de 23 años se da de una manera muy, muy fácil, porque el cerebro hasta ahora está en proceso de formación. Pero cuando ya superamos esa edad, entonces tenemos que ayudarlo. ¿Y cómo le ayudamos? Pues hay algún tipo de alimentos. Por ejemplo, en nuestro concepto, en nuestro medio, encontramos inclusive que eso tiene una investigación científica. Hay un producto a base de una plantica que se llama la ganoderma. No sé si ustedes la hayan escuchado allá, el ganoderma. Y el ganoderma es un honguito y ese ganoderma se consume en bebidas calientes, en alimentos. Y ese ganoderma, dicen los estudios científicos, que ayuda a que haya generación de nuevas. Colega Costa, se ha inhabilitado el micrófono. Mil disculpas, algo será sí, que... se inhabilitó. Sí, mil disculpas. Listo, sí, tranquila. Entonces, les decía que la neurogénesis es la respuesta hoy en el mundo contemporáneo a esas problemáticas. Y no necesitamos de tratamientos, digamos, especializados. Algunas comunidades acá, algunas instituciones lo hacen. Yo particularmente he tenido la posibilidad de hacerlo con algunos usuarios que vemos muy afectados y que les damos en bebidas calientes de ganoderma, y a través de otra serie de alimentos encontramos que ellos empiezan a recobrar su lucidez mental. Eso es a largo plazo, hay que tener mucha paciencia, hay que alimentarnos bien, hay que hacer mucho ejercicio, hay que dormir bien, cero consumo de alcohol y otras sustancias legales y mucho menos ilegales. Bueno, una serie de actividades que ayuden mucho para que el cerebro no sufra. Tampoco trasnochar. Si se trasnocha es prácticamente lo mismo para el cerebro que si se tomara alcohol. Para el cerebro es terrible el trasnocho. Es no dormir a horas correctas. Entonces, en ocasiones cuando se sale de un consumo de abuso de drogas, se queda con el mal hábito de acostarse tarde y no dormir las horas correspondientes, y entonces también eso hay que recuperarlo. ¿Vale? Muy interesante. Colega, usted me dice si todavía da la posibilidad de otras intervenciones o si ya está dentro de los límites de su tiempo, porque usted tenía también actividades aparte de desarrollar, pero no sé cómo estamos con su tiempo. Nuevamente se ha inhabilitado el micrófono. Ahí sí ya no fui tengo yo. Reunión ahorita en 15 minutos tengo una reunión virtual con una universidad, con la ESAP, para mirar un tema de una investigación. Entonces, creo que vamos a dejar hasta aquí, mi doctora. Perfecto. Entonces, ustedes, Leonardo López estaba pendiente, pero se van a dar otras posibilidades, estimado Leonardo. Esta no va a ser la última vez que vamos a ver a nuestro especialista. Así es que no se enoje.
Bien, entonces actualmente ustedes pueden habilitar solos su micrófono. Así es que ustedes en este momento van a expresar nuestro agradecimiento. Esta vez me quedo callada yo. Leonardito, ¿qué le parece si usted dice 2 palabras agradeciendo a nuestro especialista? Hasta la próxima vez que lo veamos. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí está abierto el audio? Sí, sí, ¿Sí me sí. escuchan? Sí. Ya. Primeramente por agradecerle al doctor que nos ha dado una bonita charla. Me gustó, me encantó. Bueno, ya en lo posterior. A usted también, doctorita Gina, mucho gusto conocerle. Ya realmente es la primera vez también que, bueno, con un tiempo un poquito complicadito y limitado, qué Gracias, gusto muy conocerle. gentil. Estoy muy agradecido por haberme integrado. En referencia a la charla que nos dio el doctor, yo les agradezco bastante porque realmente reactiviza también los conocimientos, el campo biopsicosocial que es muy importante en este tipo de tratamientos, ¿no? El tema que lo topó pausadamente el doctor y también a veces para ver y combinar también nuestras terapias que tenemos beneficios de las personas adictivas. Me gustó, me simpatizó bastante, por ejemplo, el proceso terapéutico, cómo hay que tratar en el campo biológico, psicológico, social y espiritual, ¿no? Que es muy importante en este tipo. Y también ir incrementando también nuevos conocimientos e innovando también las técnicas para poder coger y apoyarnos entre tanto terapeutas como psicoterapeutas, también como con los compañeros, así con los jóvenes que tratamos. Yo de mi parte, doctor, estoy muy agradecido con usted, doctora Ginita, y muchas gracias y sigamos así mismo cogiendo y apoyando nuestros conocimientos en beneficio de nosotros mismos y poder ayudar a la sociedad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Ginita. Yo estoy Gracias. segura que nuestro especialista, Wilson Acosta Gaviria, conoce muchas técnicas para utilizarlas en el campo de la rehabilitación, del dar la mano a quien aún sufre. Y estoy segura que estoy en lo cierto. Y él generosamente nos podría organizar una serie de actividades orientadas a aprender el cómo hacerlo, también nosotros psicólogos. Así es que contamos con su buena disponibilidad, estimado Wilson, y mis colegas se han quedado en silencio, por lo tanto, agradezco yo por su participación y pues nos estamos viendo, porque esta no es la única vez que lo vamos a invitar. Así es que gracias y que Claro tenga que sí, una doctora. muy interesante Muchas reunión, gracias a muy usted. buena reunión con la universidad. Y nosotros pues hemos aprendido mucho en esta noche. Bueno, Buenas muchas noches. gracias. Gracias a Esperamos verlos todos pronto. por permitirme prestarme sus Muchas oídos y su gracias. atención. Y vamos a seguir avanzando en este tema. Este tema es apasionante y estamos Mucho. para servirles. Recuerden que aquí en Colombia tienen un amigo más para lo que ustedes consideran que les pueda servir. Un abrazo. Gracias, doctora Gina, por la invitación una vez más. Gracias a usted por A la Asociación aceptar. de Psicólogos Unidos del Ecuador y bueno, estaremos en contacto. Bendiciones. Amén. Gracias. Muchas gracias. Señores, habiliten su micrófono que ustedes pueden. Gracias, Digan muchas gracias. gracias. Gracias, licenciada Gina. Sí, pero Muchas no a mí, gracias. al especialista. Que Dios lo bendiga. De verdad que para todos muy buenas noches. Qué pena. Cada día se aprende más y pues de verdad que yo admiro muchísimo a Wilson porque, como dijo la doctora Gina, maneja muy bien este tema y es muy confortante escucharle porque
ha hecho una investigación bastante profunda en lo cual nos puede conceder información muy interesante en cuanto a estos temas. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga, y pues sé que vamos a seguir de pronto capacitándonos con él. Muchas gracias, doctora Gina, y por este aporte tan importante. Mi doctora Sandrita, gracias Sandrita Echevarría de Medellín, Colombia. Gracias, Dios me la bendiga. Un gusto Mire escucharla que por aquí este se ha medio. encontrado Qué con bendición. personas conocidas. ¿Ah? Deja. ¡Que tu madre! ¡Oh, Dios! ¡Que tu Bueno, madre! ¡Está la buenas cuchara! noches. Buenas noches.